Gracias. Convocamos a Cecilia Ouzet, médica especialista en tocoginecología. También todo esto, che. Buenos días, señoras y señores del Senado. Mi nombre es Cecilia Ouzet, soy católica, médica, especialista en tocoginecología y madre de 4 hijos. Trabajo actualmente en el sistema de salud privado de la provincia de Tucumán, aunque me formé y trabajé en el sistema público en la ciudad de Mendoza desde el año 2000 hasta el 2004. Nunca estuve y tal vez nunca estaré de acuerdo con el aborto en sí. Es por eso que nunca me hice un aborto y nunca se lo hice a otra persona, a pesar de conocer la técnica perfectamente. Muchísimas veces tuve que hacerle grados en el hospital público para terminar abortos clandestinos con fetos muertos. Vi morir mujeres, a veces madre de varios chicos, que pasaron lamentablemente sus últimos minutos lúcidas conmigo y una policía, preguntándole quién le había realizado el aborto porque era un delito. Sinceramente, jamás escuché a alguna decir el nombre del que o la que había cobrado por sus servicios. Muchas veces estas chicas estaban en mal estado clínico y con el útero y el intestino destrozado. Vi abortos con perejil, con agujas de tejer, con permanganato de potasio, con oxaprost en cantidades insuficientes. Todos servicios pagados en las paupérrimas posibilidades al inexperto o inexperta del barrio. La mayoría eran mujeres jóvenes, pobres, algunas con otros hijos, que llevaron el dolor, la fiebre, el olor a podrido y el secreto del abortero hasta la tumba. Estas chicas fueron objeto. En todo momento fueron deshumanizadas y juzgadas. Como lo que habían hecho era ilegal, eran repudiadas desde que entraban al hospital hasta que se iban, vivas, muertas o con una causa judicial. Quisiera, si son tan amables, las senadoras y las mujeres presentes acá, que se imaginen en una guardia de un hospital público, solas, acostadas en una camilla, desnudas, con las piernas abiertas, delante de médicos enojados, muertas de miedo, doloridas, sangrando, con fiebre, amenazadas, sin la más mínima muestra de empatía. Yo estoy tan arrepentida de no haber comprendido a estas pacientes, de no haberlas amado, de no haberlas acompañado amorosamente en ese momento tan terrible. Estoy tan arrepentida de haber tenido mi cerebro y mi alma tan limitada diciendo quién tenía más o menos moral y quién merecía más o menos mi respeto. Estoy tan arrepentida que siento que las palabras para expresarme todavía no se han inventado. Después comencé mi práctica privada en Tucumán. Ahí empecé a ver la otra cara de la misma moneda. Mis pacientes me pedían un aborto por las más diversas causas, desde las emocionales hasta las económicas. Siempre intenté, por mi religión, y sé que algunos se enojarán por eso, con la palabra y el respeto de que continúen con su embarazo, buscando alguna otra salida. Porque algunas veces también es cierto que después de un aborto hay arrepentimiento y dolor. Pero la mayoría sencillamente se iban y se siguen yendo a cualquier otro médico que les practique un aborto seguro en una clínica privada, que después les permite seguir vivas para llorar, confesarse, hacer un tratamiento psicológico,
formar una familia con una pareja continente o en una mejor situación emocional o económica. En este punto quiero aclarar que para mí, ninguna mujer el aborto es un trámite ni un método anticonceptivo. No es como vi, que es como ir a tomar una cerveza o a tomar un café con las amigas. Es siempre vivido en mayor o menor medida como una experiencia negativa y no desea volver a hacerlo. Lo sé porque a los partos de estas mujeres yo misma los asisto después. Lo sé porque vuelven conmigo a los controles, porque aprendí a no juzgar, sino a acompañar. Es importante que podamos comprender todos juntos que en este momento, mientras yo estoy hablando y ustedes tan educadamente me están escuchando, nos demos cuenta que hay mujeres abortando. Y ese no es el único problema. El mayor problema es que lo están haciendo sin la regulación del Estado. Y si como Estado dejamos sin regulación una práctica frecuente que puede matar gente, no solo estamos siendo negligentes, sino también cómplices. Está muy claro que ni la religión ni la penalización disuade a las personas gestantes a no abortar. Por lo tanto, sería muy hipócrita de mi parte, a la luz de mi experiencia, continuar indiferente ante una realidad innegable y cruelmente desigual. Sinceramente, a mí me repugna un país donde después de un aborto, las chicas que tienen plata puedan confesarse y las pobres se mueran, donde las ricas sigan estudiando y las pobres queden con una bolsa de colostomía, donde las ricas tapen su vergüenza de un embarazo en una clínica y las pobres queden expuestas en un prontuario policial. La discusión, señoras y señores, no es aborto sí o aborto no. Eso lo dejemos para tomar nuestras propias decisiones personales o religiosas. La discusión en el Congreso de la Nación debería ser si esta sociedad desea que entre las mujeres que indefectiblemente van a practicarse un aborto, se puedan lograr las mismas seguridades clínicas para hacerlo, para que las pobres no sean mujeres de segunda o tercera categoría, para que las pobres también puedan seguir vivas para arrepentirse, confesarse, perdonarse, tener un hijo con otra pareja, con una mejor situación económica o emocional, para que la sociedad sea más misericordiosa y en la realidad de la muerte haya un poco más de amor. Uno de mis maestros decía, el que no tabula, fabula, refiriéndose claramente al serio análisis de las estadísticas. Existen 2 leyes vigentes hace más de una década en todo el territorio nacional que se cumplen de manera desigual según la provincia. Estas leyes son las de educación sexual integral y la de salud sexual y reproductiva. Y la falla más sensibles de ambas son justamente los embarazos no deseados y los consecuentes abortos clandestinos. ¿Se imaginan, señoras y señores del Senado, dejar de fabular y comenzar a tabular? ¿Se imaginan poder detectar dónde está la escuela que no dicta educación sexual integral? ¿Se imaginan poder detectar cuál es el hospital o el CAPS que no reparte los anticonceptivos obligatorios por ley? ¿Se imaginan poder determinar el área geográfica de cada provincia con mayor número de abusos sexuales para actuar sobre ese flagelo tan perverso y penalizar a los abusadores y dejar de revictimizar a las niñas? ¿Se imaginan realmente poder a mediano y a largo plazo salvar las 2 vidas? Por todo esto, señoras y señores del Senado, por favor, que sea ley.
Gracias, doctora. Conduzca tú. La senadora Inés Brizuela. Gracias, presidente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Gracias por estar acá. Quería consultarle, usted mencionó que el aborto es una experiencia negativa, bueno, y nos habló de las consecuencias para del algunas aborto personas, clandestino. sí. Entonces, quería preguntarle sobre las secuelas del aborto legal, cuáles podrían ser, y si hay algún daño psicológico para la mujer, daño físico, los riesgos que la práctica del aborto implica, no solo del aborto con medicamentos, el medicamentoso, sino también del quirúrgico. Gracias por su pregunta, senadora. Claro que en toda práctica negativa hay consecuencias. Primero tenemos que tener en claro que tanto las mujeres que tienen dinero para pagar un aborto seguro como las que no lo tienen, lo hacen. Desde ese punto de vista vamos a tener dos consecuencias. La persona que se arrepiente y la que no, pero la que se arrepiente y tiene plata puede hacer un tratamiento psicológico y confesarse y todo lo que tenga según sus principios o su religión. La que no tiene dinero directamente no lo puede hacer. Algunas se arrepienten, algunas otras no, de ninguna manera se arrepienten. Con respecto a los daños físicos, un aborto realizado en buenas condiciones sanitarias tiene mínimas complicaciones, tanto los que son, eso fue hablado durante todo este tiempo ya, tanto con pastillas como por el método de aspiración. El cero no existe nunca en medicina, senadora, jamás existe el cero riesgo, pero riesgo de muerte sí le puedo decir que es prácticamente cero. Nunca tuve una paciente en mi práctica privada que haya muerto. En la práctica pública vi muertas. ¿Está contestada la pregunta? ¿Cómo? Yo en mi práctica privada no hice ni hago abortos porque soy practicante de la religión católica, pero mis pacientes buscan otro médico y se hacen un aborto. Y vuelven, lo leí recién, vuelven después a los controles y por eso lo sé. Gracias. Señor Pucci. Señor Poggi. Gracias, doctora. Sí. Usted decía que la ley de salud sexual reproductiva y la ley de educación integral sexual Sí. tienen dos fallas: el embarazo no deseado y el aborto clandestino. Usted se refiere que esas fallas responden a la no aplicación concreta de esas dos leyes en las jurisdicciones que se deben aplicar o en todo el territorio nacional. ¿A eso se refiere? A la no aplicación de las leyes, exactamente. A la no aplicación de las leyes. Si se aplicaran esas leyes, esas fallas no existirían. No, no estoy diciendo eso. Disminuiría la falla, porque yo quiero que usted sepa de que mis pacientes que están en otra situación social y económica tienen el acceso a los anticonceptivos y a la educación. Y sin embargo, también se quedan embarazadas, pero no en la proporción que se quedan las pacientes que no tienen idea de cómo cuidarse o no tienen el dinero para la compra de los anticonceptivos, o también, por supuesto, cuando el CAPS, el hospital no se los entrega, o hay médicos que son no objetores, porque eso lo tenemos que distinguir. Una cosa es ser objetor y otra cosa es ser obstaculizador. Si yo soy objetora, debo derivarla y seguir la ley. Gracias. De nada. Gracias, doctora. ¿Se nos puede dejar su presentación? Sí. Bueno, vamos a convocar a